Listo, profe, estamos en vivo. Buenos días, estamos en vivo, profe. Active el micrófono, profe. Active el micrófono, profe. Ok, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahorita sí. Voy a empezar voy a usar otra vez el... ¿Ahora me escuchan? Sí me escuchan. Listo, voy a ponerme acá los audífonos para tener aquí la voz concentrada. Que vamos a darle inicio a nuestro primer programa de UCC Más Cerca de Ti, un programa pensado para llevar toda esta cantidad de recursos para seguir cuidando nuestra salud mental, seguir promoviendo buenos factores protectores y buenas calidades de vida en cuanto nosotros podamos seguir atendiéndonos de manera oportuna. Quería hacerles un primer señalamiento y es que necesitamos que nos colaboren con el silencio de los micrófonos, 1 y 2, no se estén abriendo las cámaras. Yo voy a estar entre esta conexión que tenemos por acá para hacer la transmisión y luego vamos a estar también viendo en el canal YouTube las participaciones de todos ustedes. Doctora Vanessa, bueno, era necesario hacer este tipo de comentarios, dándole paso al primer programa. Y encantados de contar con todas las personas que se encuentran aquí, toda esta audiencia tan interesante que nos va a acompañar el día de hoy. Les presento a la doctora Vanessa Naúl Serio. Ella es doctora en psicología, también es doctora en investigación psicoanalítica y psicoanalista individual y de pareja, presencial y en línea, por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, AC. Escuela de Psicología y Psicoanálisis en México, analista y supervisora didacta, presidente electa del mismo instituto y coordina la Comisión del Enlace Internacional. Ha sido docente universitaria y de posgrado desde hace 26 años. Trabaja e investiga todo lo que tiene que ver con duelo, aplicado el arte, la psicoterapia y el uso también de todas estas técnicas para acompañar a adolescentes. Además que desarrolla en paralelo una carrera en las artes plásticas. Ha sido autora de 35 artículos y coautora de 26 libros. Además, segunda autora de los libros Psicología Psicoanalítica del Arte y Técnica de la Entrevista con Adolescentes. Actualmente su más reciente libro es El Duelo, una mirada psicoanalítica, editada en el 2018 por Sigmática España, miembro actual de IAN Reino Unido. Bienvenida, doctora Vanessa. Muchísimas gracias por hacer parte de UCC Más Cerca de Ti. Y hoy vamos a entrar con este programa, por supuesto, después de escucharla a usted en esta presentación inicial, para hablar de la angustia en la vida diaria, cómo nosotros nos afrontamos a esas expresiones emocionales en la cotidianidad y cómo esto va a tener siempre necesita que desarrollemos estrategias de afrontamiento, que nos dispongamos de otro tipo de emocionalidad que nos ayude a acompasar el malestar, y que este tema estaba muy pendiente y muchas personas me lo preguntaban y me decían, uy, qué chévere que se ponga este tema, porque ya no sabemos si tener rabia o no tener rabia, si sentirnos angustiados o no sentirnos angustiados, no sabemos cuándo esto se está saliendo de control, porque es como si hubo una reedición de cuáles son las respuestas emocionales adecuadas o cuáles son las permitidas por el mismo sistema psíquico. Bienvenida, doctora Vanessa. Les saludos de la Universidad Cooperativa de Colombia, les saludos de la sede de Santa Marta y bueno, bienvenida. Muchísimas gracias, maestra Zuleima Allen, por la invitación. Me siento muy honrada por ser parte de este esfuerzo que está haciendo como coordinadora del programa de difusión y voluntariado de la Universidad Cooperativa de Colombia, con este programa de la Universidad Cooperativa de Colombia Cerca de Ti. Agradezco mucho ser su invitada y tener el honor de ser parte de este primer programa de difusión de la salud mental. Y también la felicito por sus nombramientos, tanto como
coordinadora del programa de difusión y voluntariado como de la maestría de psicología del niño, adolescente y el joven. Muchas felicidades, estoy segura que va a desempeñarse muy bien y que la comunidad universitaria va a salir muy beneficiada por toda su labor y su gestión. Y bueno, Muchísimas gracias, doctora. a usted, enhorabuena por estos nombramientos. Y bueno, pues la van a tener trabajando mucho, eso sí queda claro, pero bueno, en eso no tiene usted ningún problema, ¿no? Siempre tiene motivación y nuevas ideas para... Sí, da alegría, hace parte de estos procesos y de verdad acercar la salud mental a las personas. Escucharla a usted siempre me parece que nos aporta tanto también al desarrollo personal de nosotros cada vez que la escuchamos y poder compartir eso que usted siempre de esa manera tan generosa ha compartido para Colombia y poder compartirlo ahorita para la Universidad Cooperativa de Colombia es un lujo. Agradecida con usted, doctora Vanessa. Muchas gracias. Y bueno, creo que el tema de la angustia es un tema muy oportuno, muy pertinente. En la época actual, ¿quién no se ha sentido angustiado? Especialmente después de la pandemia, durante la pandemia, previo a que se desatara el tema de la pandemia, había una gran expectación e incertidumbre por lo que se iba a vivir. Durante la pandemia se desataron muchas angustias en los niños, en los jóvenes, en los adultos mayores, y por supuesto la incertidumbre post-pandemia, no solo en el ámbito a nivel biológico, es decir, de salud, sino también a nivel emocional, familiar, social, económico, a nivel de comunidad mundial. También hay una gran angustia que se contagia y que creo que es muy importante que los jóvenes y quienes trabajamos directamente con jóvenes podamos saber qué hay en torno a la angustia para poderla manejar mejor y que no se vuelva motivo de enfermedad mental, de malestar o incluso motivo de deserción escolar, ¿no? O de obstáculos dentro del desarrollo académico y personal de la juventud. Quisiera introducirnos al tema hablando de lo que es la angustia. ¿Qué entendemos por angustia? Y para eso me voy a permitir recurrir al diccionario. Tenemos un diccionario práctico de psicoanálisis que se publicó hace 2 años aquí en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, Escuela de Psicología y Psicoanálisis en Ciudad de México, donde un grupo de especialistas de psicología y psicoanálisis compilamos los conceptos más importantes dentro de la psicología clínica y el psicoanálisis para poder ofrecer estas definiciones prácticas, comprensibles y al alcance de todos, ¿no? Procuramos no ser muy técnicos y si lo somos, buscar la forma de explicarlo y en primera instancia la angustia queda definida como una emoción displacentera y dolorosa. Esa es su principal característica. Es un afecto displacentero que va a acompañar a alguna situación que no queda satisfecha. Si lo queremos ver desde un punto de vista pulsional, cuando hay una pulsión que no se satisface, esto puede causar angustia. Si lo queremos ver desde el punto de vista de la teoría del apego, se siente angustia cuando se necesita una persona, la persona de la que se depende, la persona hacia la que se está pegado, que resulta esta figura afectiva principal, no está presente. O sea, la separación en algunos casos puede causar angustia. Pero ¿cómo se experimenta, cómo se identifica? Como un sentimiento difuso de malestar, de aprehensión, que se refleja en trastornos visceromotores, en una sensación subjetiva de incomodidad y que puede además tener correlatos fisiológicos. A lo mejor alguna modificación en la tensión muscular, se puede haber contracturas, puede haber algún trastorno gastrointestinal, puede ir acompañado de taquicardia, de dolor de cabeza, ya, sobre todo cuando la angustia se incrementa. Ahora, desde el punto de vista psicodinámico, la angustia la podemos entender como una señal de alarma que tenemos las personas para saber que algo no está funcionando bien. Es decir, un joven se levanta en la mañana
Y su primer motivo de angustia puede ser si se va a levantar a tiempo o no se va a levantar a tiempo. Todos los retos pequeños, muchas veces decimos, ay, pero eso a poco va a ser motivo de angustia. Normalmente pensamos que la angustia tiene que surgir de grandes tensiones o de grandes conflictos, y por supuesto que sí, los grandes conflictos generan angustia, pero a veces también lo cotidiano, que es el tema de este programa, lo cotidiano, el día a día, las tareas más habituales pueden ser fuente de angustia. Que si cualquier cosa que represente un reto para llegar a una meta, la angustia va a estar en si se alcanza dicha meta o no se alcanza. ¿Voy a poder hacer aquello que me propongo o no lo voy a poder hacer? Entonces, cada reto que se tiene que superar a lo largo del día, a lo largo de la semana, implica una serie de obstáculos que hay que poder vencer. Incluso podemos decir, bueno, pero entonces ya se levantó un poco tarde, ya se levantó el joven estudiante y se está preparando para irse a la universidad, pero está preocupado de qué va a desayunar. No tiene nada a la mano para poder comer y además lo que hay no le gusta, y eso puede causar cierto grado de frustración. Aquí supongamos que no es directamente fuente de angustia, pero sí de frustración. Y quizá baja rápidamente a la cocina, abre el refrigerador y encuentra que no hay nada que pueda desayunar antes de irse. Y eso le genera frustración. Sabemos que la frustración como tal, en muchas situaciones se vuelve fuente de enojo. Si el sujeto no es consciente de la frustración que está sintiendo, puede gestionarla a través del enojo, a través de la ira, y obviamente cuando una persona ya sale enojada de casa para empezar el día, puede empezar a sentir angustia. ¿Y por qué? Se puede sentir que el enojo le puede dar preocupación, no controlarlo adecuadamente, y a la hora de salir de casa, ese temor a perder el control del enojo, que a lo mejor ya se acumula con otros motivos de enojo acumulados a lo largo de los años, le puede causar angustia, ese temor a descontrolarse. Y luego llega a la escuela. ¿Cómo va a llegar a la escuela? ¿Hay transporte disponible para que pueda llegar? Va a encontrar con mucho tránsito. En la Ciudad de México sabemos que el tránsito se vuelve motivo de angustia. A veces, aunque uno salga con una hora y media de anticipación, cualquier percance de un automóvil, de un peatón, de algún semáforo que no funciona, ya se vuelve obstáculo y un problema porque nos retrasa. Y entonces, a pesar de haber tomado todas las previsiones, a veces uno llega retrasado, ¿no? Entonces, eso también puede contribuir a algún motivo de angustia. Y luego se va a llegar tarde o no a clases. Y si se llega tarde, ¿qué va a pasar con el maestro? ¿Le va a poner retardo o simplemente no le va a poner la asistencia? Y entonces ya tiene una primera falta en su historial académico. ¿Va a poder aprender o no? Si ya viene muy angustiado de casa, si ya viene frustrado porque además a lo mejor no pudo desayunar, ¿de verdad va a tener la disposición mental y cognitiva para escuchar la clase, para escuchar el seminario y poder aprender? Quizá no. Y a partir de eso, ¿va a poder hacer sus tareas y va a poder entregarlas? ¿O no va a saber ni qué es lo que tiene que hacer porque va a estar toda la clase tratando de tranquilizar su malestar, tranquilizar su enojo y lidiar con esos motivos de angustia? Entonces, bueno, esta sería como una primer fuente de angustia. La angustia como señal de alarma cuando algo no sale bien, cuando encuentra obstáculos en el camino, cuando hay motivos de frustración que lo pueden enojar, y la sensación de no tener incluso el control sobre el día a día, el control sobre las propias emociones, puede volverse fuente de angustia. Y encontramos otros motivos más de angustia. Frente a las relaciones interpersonales, por ejemplo, también se puede sentir angustia. Doctora, escuchándola, este tema de la frustración que se maneja, a veces también falta como algunas formas de validar, y más que aprobar, validar es en la medida que también en todo este proceso pareciera, usted hacer este ejemplo de ir en el automóvil, que vamos camino al trabajo, que se pueden presentar algunos obstáculos en el camino, pero también creo que en medio de la frustración las personas dejan de conversarlo, y se van llenando un poco de la angustia, y luego esto se va convirtiendo en un gran problema
me pregunto yo si también es un poco de ese malestar por no poder lidiarnos, como que el problema se agrava porque también te sientes con pocas posibilidades de resolverlo, de darle manejo. No quiero decir culpa, pero como si de alguna manera te sientes un poco dramático de sentirte así por lo que está sucediendo y de repente eso también termina de exacerbar esa frustración. Definitivamente, yo incluso ahorita que hacía la lista de motivos, pensé, quizá quienes nos escuchen pueden pensar, ay, qué barbaridad, ¿a poco esos son motivos de angustia? Sabemos que sí, sabemos que ya en el día a día, en la prisa, en el prepararse para hacer ciertas cosas, estas sensaciones de angustia se pueden percibir internamente, y luego probablemente se repriman y queden de forma inconsciente y uno no se hace consciente de todos esos pequeños motivos de angustia que se tienen a lo largo del día. Y en la medida que se reprimen, uno no tiene la posibilidad de hablarlos. Y si se tienen, puede sentirse vergüenza de preocuparse por esas pequeñas cosas. Entonces es cierto, se enmudece. Y sabes, Zuleima, en la actualidad hay una tendencia a pensar que tienes que ser muy fuerte, que tienes que ser muy hábil, que tienes que ser autosuficiente, que no debes necesitar estar pidiendo ayuda, y la gente enmudece y muchas veces no habla de sus motivos de angustia, particularmente si siente que son demasiado pequeños, y se quita esa posibilidad de que a lo mejor llegue y platique, ay, hoy vengo frustrado porque no sonó el despertador, me levanté muy tarde, no encontré nada de desayunar y encima un camión que se descompuso a la mitad del periférico no me permitió llegar a tiempo y no me pusieron asistencia. Pero hacer eso, habrá quien le diga, muchas veces otros no toleran escuchar eso, la verdad eso también es cierto. A veces no tenemos mucha tolerancia para escuchar los motivos de frustración o de angustia del otro porque suponemos que la angustia llega por contagio. Y sí, y sí, muchas veces al escuchar a alguien angustiado se puede empezar a sentir angustia o recordarme mis propios motivos de angustia. Entonces, a veces Eso es la gente clave. no presta oídos. En general no prestan oídos y en general hay un comentario muy generalizado que la gente suele usar y es que, ¿para qué quejarse? No te quejes. Si te vienes a quejar, mejor no. O no sales de la queja. Bueno, no son uno, son como 5 comentarios alrededor de la queja. Y bueno, esto tiene todo el sentido cuando usted lo explica de esa manera y nos hace pensar en que, claro, para la persona que lo está escuchando, de alguna manera también se activa todo su sistema de defensa y de supervivencia y es, rayos, me acabas de recordar todos mis problemas con los que también yo tengo que estar lidiando. Así es. Ahora, platicar los motivos que tuve a lo largo de la mañana para sentirme preocupada de no poder cumplir mi meta, que era llegar a clases y estudiar y prepararme para salir y ejercer, no necesariamente hay que hacerlo de forma querulante, de forma como queja, ¿no? Sino que se puede platicar como, mira lo que me pasó, y que el otro lo escuche como, sí, bueno, a mí me pasó más o menos lo mismo, o a mí también me tocó el mismo camión descompuesto, o es muy frustrante. A veces lo único que la otra persona debe decir es, sí, eso puede ser muy frustrante y a veces te matiza el resto del día, pero hay que hacer un esfuerzo por tener situaciones más gratificantes a lo largo del día a través de una buena plática con un amigo y eso te puede arreglar la percepción de que vas a tener un buen día, pero a veces, insisto, no prestamos oídos, la angustia de la escucha lo puede llevar a distraerse, a callar a la otra persona y a no darle a veces son segundos, son minutos lo que necesita la otra persona para ser escuchada, sentir que la escucharon y la comprendieron y poder hablar ya de otra cosa, ¿no? Pero sí, a veces se necesita hacer catarsis. Ahora, si no se puede hablar, pero que sería lo ideal, buscar a alguien que tenga la paciencia y la tolerancia para escuchar y que también, o sea, el problema creo que a veces pasa, Zuleima, que llega una persona y habla de lo que le pasó, lo escuchan y no queda conforme, porque si trae algún motivo de enojo y algún rasgo obsesivo, vuelve sobre lo mismo y vuelve a contarlo y a lo mejor en contarlo se enoja más, entonces empieza a despotricar, como decimos en México, o a enojarse más en el relato y llega un momento en que lo escucha y dice, ya basta,
Cada vez, en lugar de que te tranquilices platicándolo, cada vez te oigo más alterado y ya me estoy alterando yo. O sea, lo importante sí es buscar la forma de que al platicarlo uno se tranquilice, que sea verdadero espacio de catarsis, no un espacio donde se exacerbe el malestar, ¿no? Y eso nos lleva también a cómo las propias relaciones interpersonales, que pueden ser este espacio, de reflexión, de escucha, pueden volverse ocasionalmente fuentes de angustia. ¿Por qué? Porque puede haber conflictos en la familia. Supongamos que hay algún problema en la relación parental que tiene angustiados a los demás integrantes, a los hijos, al subsistema de hijos, ¿no? Al subsistema de hermanos. Y llegan a la escuela y no encuentran, no va la persona con la que normalmente hablan y les da trabajo encontrar con quién comunicarse. ¿Qué otros conflictos puede haber en las relaciones interpersonales? De comunicación, de no sentirse querido, de la desintegración, que puede ser una amenaza para los que están en la familia, de sentir que no se cumplen con las expectativas de la otra persona, que la otra persona no se siente suficientemente querida y por más que una persona trata de demostrárselo, no logra sentirse aceptada, apoyada, que la propia familia no alcanza las aspiraciones que están proponiéndose. En fin, la angustia puede ayudar ciertamente a plantearse nuevos ideales y nuevas metas, lo cual es muy importante para toda la juventud, Zuleima. Creo que esto es un tema muy importante que debemos de tomar en cuenta, el de que la incomunicación en la familia, la desintegración, los problemas del día a día, los conflictos económicos que meten mucha angustia a la vida familiar, pueden, si bien es cierto que son motivos de angustia, también pueden llevar a que la familia se vaya planteando nuevos retos, nuevas aspiraciones, que pueda plantearse valores. Y algo que es muy importante considerar es que para los adolescentes tardíos, para los adolescentes que están entre los 18 y los 21 años, estudiantes, para los postadolescentes que ya salen de la vida universitaria, quizá para seguir formándose en un posgrado, que en la actualidad es muy necesario seguirse actualizando y seguirse especializando, y más adelante incorporarse a la vida laboral. Este periodo que va entre los 18 y los 25, 26 años aproximadamente, se vuelve decisivo para el establecimiento, particularmente entre los 18 y 21 años, el establecimiento de una jerarquía de valores. Entonces es importante que, a pesar de que haya motivos de angustia en ellos, puedan encontrar aspiraciones e ideales que les permitan continuar y buscar medios de sobreponerse a las situaciones difíciles que se les van planteando. Ahora, otro tema que se puede considerar en esta situación es el de que en muchos casos puede llevar al planteamiento de antivalores. O sea, si bien es cierto que tener una escala de valores es importante porque a partir de esta edad se jerarquiza y esa jerarquía cristaliza y se vuelve prácticamente irreversible. Y en ese sentido, es importante que los padres y que los profesores tengan la posibilidad de proponer valores para estos jóvenes que lo ayuden a calmar la angustia. Por ejemplo, un valor muy importante dentro de la adolescencia que hay que saber conservar es el de la amistad como valor, y no el antivalor, la amistad como valor y la honestidad como valor. Y no, por ejemplo, la tranza y el usar a la gente para los fines propios. Entonces, si bien es cierto que puede haber motivos que preocupen a los adolescentes, en que a lo mejor tengan la zozobra de si van a poder lograr a través de sus capacidades alcanzar sus metas, en un momento dado es importante que ellos sepan que la amistad es algo que hay que cuidar independientemente de las circunstancias difíciles que tengan.
Entonces, la amistad es un valor muy importante, la honestidad es un valor muy importante. La honestidad no como algo que cuando se le dice a alguien que cosas que lo puedan lastimar. No he entendido como esa sinceridad hiriente, sino la honestidad como algo que cuida a los demás, que cuida las tareas del equipo, que implica no engañar, no traicionar, no mentir, ¿sí? El amor a la familia, el amor a los amigos, es también un valor muy importante que los adolescentes deben de seguir. Y en fin, ustedes sería muy interesante que también pudieran hacer un ejercicio introspectivo y pensar cuáles son los valores que están guiando hoy por hoy su conducta. La preparación, la superación constante, el crecimiento personal, el trabajo y la honradez como un medio para hacer crecer a la familia de origen, claro, para enorgullecerlos, pero también para que la propia familia a futuro crezca, la que se va a formar. Entonces, toda esta propuesta de valores tiene la intención de contrarrestar la posibilidad de que haya quienes establezcan escala de antivalores, ¿no? De la tranza, del engaño, del robo, en fin, que en un momento dado cuando se instalan como un valor a seguir, puede ser muy difícil de cambiar más adelante. Y bueno, dentro de las escalas de las cosas importantes para los jóvenes, está el tener amigos y el poder socializar y buscar la aceptación. Aquí quisiera hacer una pausa nada más en lo que estoy diciendo para comentar que la maestra Zuleyma León está teniendo problemas de conexión a internet y perdió un momento la conexión, pide disculpas y está tratando de volver a ingresar. Yo creo que en un par de minutos estará de regreso aquí en el espacio de este programa de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ahora, también es cierto que existe otra forma de angustia llamada la angustia neurótica. La angustia neurótica implica que, si bien es cierto que puede haber situaciones que preocupan al sujeto, pueden ser situaciones que no necesariamente tienen pleno sustento de la realidad. Es decir, por ejemplo, cuando alguien siente, si yo llego a la escuela y no aprendo y tengo alguna dificultad en mis calificaciones y no saco 9 o 10, si saco menos de eso, se vuelve motivo de muerte. O sea, es un tema de vida o muerte. Y ahora, puede no ser consciente de que tiene esta fórmula mental de que si sale mal en calificaciones es motivo de vida o muerte, pero la señal que tiene es la de la angustia tan intensa que empieza a vivir en los momentos en que no tiene la seguridad de que va a salir bien en sus notas. Entonces, eso de sentir que hay situaciones que si no se resuelven, hay situaciones en la vida que no logra el sujeto sobrepasar, se vuelve una situación de vida o muerte, lo va a angustiar sobremanera. Ahora, ¿por qué se dice que es neurótica? Porque hay un conflicto entre lo que el sujeto quiere hacer y lo que debe hacer y lo que puede hacer. Y en muchas ocasiones el deber ser resulta tan abrumador para el sujeto que por más que haga lo mejor que puede, siempre siente que no alcanza esas aspiraciones, no alcanza esos estándares, se exige mucho y la angustia va en aumento en ese sentido. Entonces, la angustia se incrementa y siente que va a estar en una situación en donde no va a poder sobrevivir, o sea, que se le acaba el mundo. Es lo que decimos normalmente, como que siente que se le acaba el mundo. Ahora, ¿qué otro tipo de angustia conocemos? Podríamos decir que así como hablamos de la angustia neurótica, donde el sujeto siente que si no logra ese objetivo concreto académico que tiene,
va a perder totalmente la posibilidad de seguir viviendo, va a ser el fin del mundo, pueden desatarse ideas muy catastrofistas, por cierto. Las ideas catastrofistas sabemos que se desatan en momentos de angustia cotidiana, pero por ejemplo también durante la pandemia vimos a muchas personas que vivieron angustias muy catastrofistas, particularmente por la situación de vida o muerte a la que con la que nos enfrentó la pandemia por COVID-19. ¿Podríamos decir que la pandemia entonces desató angustias de índole neurótica? Tendremos que decir que sí. O sea, ante la posibilidad de ser contagiado por COVID, ante la posibilidad de que no se pudieran alcanzar las metas previstas dado el confinamiento y todas las medidas de cuidado, hubo quien empezó a sentir que no iba a poder cumplir sus metas y que estaba en una situación extrema de vida o muerte, donde no iba a poder lograr todo lo que quería. Ahora, existen otro tipo de angustias, por ejemplo, las angustias de origen psicótico, las angustias, ¿qué se entiende cuando decimos que es una angustia cuyo origen es psicótico? Nos entendemos particularmente cuando decimos que algo es de origen psicótico que no tiene sustento en la realidad, que está ubicado más en una idea imaginaria del sujeto que lo llena de malestar, que lo llena de aprensión, que lo llena de preocupación, que lo llena de incomodidad y que le imposibilita, por supuesto, disfrutar las cosas que tiene en su entorno. Claro, la angustia neurótica también impide el disfrute del día a día, pero la angustia de índole psicótica también tiene este sustento de que es más intensa y de que está menos arraigada en la realidad. Y en ese sentido puede llevar al sujeto a sentir que no sabe ya ni en dónde está, en unos momentos fuertes de angustia, ni quién es, ni qué está haciendo. Y estamos hablando, querida Zuleima, les estoy platicando acerca de las fuentes de angustia, la angustia como la angustia neurótica y la angustia de índole psicótica que lleva al sujeto a desconectarse, a no saber en dónde está, cómo está. Y bueno, pues le regreso el micrófono. Qué bueno verla otra vez por aquí. Ya nos empezábamos a angustiar de no verla. Sí, se hizo realidad. Se hizo realidad la angustia en la vida diaria, doctora Vanessa. Bueno, hay que gestionarla ¿Ya también ve? para ¿Cómo poder hay retomar pequeñas ya ves, cosas? los retos que nos trae la vida diaria. Así Y es. bueno, de esto se trata también, doctora Vanessa, pero mira lo importante que es saber que yo contaba, que se contaba con una base segura, que yo contaba con una invitada maravillosa, una invitada que aunque estuviera en México, yo sabía que le estaba dando mucho soporte y creo que en eso también radica, ¿no? De saber que tenemos recursos, que hay personas, que nuestra red de apoyo está ahí y que aunque no nos den esas respuestas de la manera oportuna o en los tiempos que nosotros esperamos, sí hay toda una construcción relacional que nos permite luego estar mucho más tranquilos. Eso en cuanto yo me iba quedando en el punto donde esta persona si tenía esos ataques de ira y era muy obsesivo y se enfadaba más porque no encontraba respuesta, es que a veces también se nos olvida esa dimensión personal e interpersonal que nosotros ya venimos construyendo y que para estos momentos es importante recordarla, retomar, porque no solamente el ejercicio de respirar, cuenta hasta 10, sino con quién estás contando en ese punto y cómo lo estás dimensionando. Y por supuesto, esto que entonces nos muestra de lo neurótico y lo psicótico está bastante interesante. Yo ahí me voy quedando un poquito al pendiente de escuchar nuevamente, doctora Vanessa, en qué radica esta angustia neurótica y la angustia psicótica. De acuerdo. Me quedé pensando nada más para retomar su comentario anterior, que era muy importante, de poder hablar de lo que se está sintiendo, por pequeño o grande que sea, de tener con quién hablarlo, que aún la persona más capaz, aún el estudiante
más hábil, aún el estudiante más independiente, que están en el proceso los jóvenes de lograr su independencia familiar, su independencia económica, su independencia intelectual, ¿no? Su independencia en toda la extensión de la palabra. Aún el mejor estudiante necesita saber, como usted bien dice, quién es esa persona con quien se tranquiliza. Puede ser alguien de su familia. Los padres, si bien dejan de ser tan necesitados como lo eran en la infancia, de todas maneras siguen siendo necesitados en la juventud. Entonces, saber con quién se puede contar para ir a hablar, que nunca desestimen el valor de la conversación, que nunca desestimen los consejos que les puedan dar los padres. A lo mejor no los siguen, pero escucharlos les va a servir algún día. Y que también, por supuesto, con las nuevas relaciones que se hacen a lo largo de la adolescencia, que se sepa con quién se cuenta para poder hablar y tranquilizarse. A veces uno ya sabe, le voy a decir esto a esta persona y nada más de saber que me escucha con interés, con eso tengo suficiente para tranquilizarme, ¿no? Y eso resulta profundamente tranquilizante, profundamente reconfortante, pero sobre todo da mucha esperanza en momentos de angustia. Lo peor que puede pasar en un momento de angustia es sentir que no hay salida. Así es. Decía Doctora, yo, sí, adelante, por favor. que también esto de cuando las personas o los jóvenes sienten que no hay salida, también lo asocian rápidamente con que se están volviendo locos, lo asocian rápidamente con la pérdida del control. Y este programa también me ha enfocado a eso, que podamos entonces hacer una retrospectiva de quiénes somos nosotros angustiados y que esa angustia no necesariamente va a llegar a desbordarnos emocionalmente y que aun cuando nos sintamos en crisis, hay mucha salud mental de por medio. Hay muchos recursos todavía con los que se puede pedir ayuda, con los que se puede pedir que ser escuchados, porque pasa también que se vuelve un pensamiento muy radical, muy de la razón y no se dan a veces espacio en ese momento de desborde de angustia de ver en perspectiva qué es lo que puede estar sucediendo. Me pasa mucho en el pasillo, pues, más que en la consulta, en el pasillo de universidad me encuentro mucho con el desborde. Con el me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca, esto no tiene sentido, pero cuando empieza uno como docente presta la escucha, lo que se encuentra es que no ha podido hablar. No ha podido hablarlo sin prejuicio, no ha podido hablarlo de manera amplia, no ha podido hablarlo con una sensibilidad que en algún momento lo hemos podido sentir. Y eso hace que estas personas sientan que están como a punto de estallar de tanta angustia que están sosteniendo por alguna situación, ya sea familiar o de algún corte académico. Por ejemplo, cuando ya están a punto de graduarse, aumenta mucho la angustia. Cuando están en situaciones de evaluación por exámenes finales, también aumenta mucho la angustia. O cuando están iniciando, curiosamente también, cada vez que están frente a retos que creen que no tienen los recursos, como que esta angustia se dispara y hace de las suyas también por acá. Así es. ¿Y cómo pudiéramos distinguir una angustia más neurótica de una angustia más de origen psicótico, dependiendo el tipo de intensidad que presente? Vamos a suponer que un joven, como bien dice, ya está en sus últimas entregas, en sus últimos exámenes para poderse graduar, y por supuesto que viene la angustia de cerrar un ciclo, viene la angustia por supuesto que es una satisfacción, ¿no? Porque es una meta cumplida, es un logro, pero al mismo tiempo, en la medida que se cierra un ciclo, implica una pérdida. Voy a dejar de ser universitario. Y ser universitario la verdad, es una época maravillosa de la vida, da mucha seguridad, se es parte de una universidad, te van diciendo qué tienes que hacer, qué te espera, pero ya después ya vas solo. O sea, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de que hay que ver cómo se va a ejercer, hay que buscar trabajo y ya implica empezar a trabajar por la autosuficiencia económica. Entonces, eso genera mucha incertidumbre. Puede haber quien diga, es que no voy a poder, hasta aquí llegué, qué barbaridad, y siente una angustia muy grande, puede sentir, esto, si no lo logro resolver va a ser de vida o muerte. Pudiéramos decir que ahí todavía está con un pie en la neurosis, pero cuando llega un momento en que se va a graduar
y de pronto llega a la clase y no sabe dónde está, con quién está, qué hace ahí, quién es, por qué está ahí. ¿Sí me explico? Ya es una angustia que lo desborda y que lo desconecta de la realidad que está viviendo. Ahí ya podríamos hablar que es una angustia más de tipo psicótico. Entonces, bueno, obviamente necesitamos hacer mucha prevención y en ese sentido ser solidarios. Cuando veamos a alguien angustiado, estar dispuestos a prestar oído por más angustiados que estemos nosotros mismos. A veces el escuchar a alguien angustiado con empatía, con receptividad, con sensibilidad, con respeto por la vivencia que tiene el otro, puede calmar las propias angustias. ¿De verdad? ¿Y por qué? Pues porque muchas veces también tenemos que considerar, ¿a poco no, Zule? Claro que sí, enseguida haces una redimensión de la situación y dices, bueno, no la estoy pasando tan mal, o bueno, buscando solución de a dos. Pensar de a dos es bastante sano y bonito también en la vida, poder también permitirse, saber que no estamos solos, que no tenemos que hacer las cosas solos, que hay personas que les gusta ayudar y que nos podemos dejar ayudar. Pero sí, claro, eso es, a mí me hace mucha gracia porque te puede pasar todo el tiempo si estás dispuesto a escuchar, si estás dispuesto a prestar tu oído, te pasa todo el tiempo, estás aprendiendo de las personas y todo el tiempo estás también redimensionando qué es lo importante, qué es lo que te puede llevar a ser una mejor persona, a servir mejor, a ser más humilde. Y esta angustia también necesita todos esos activos o todos esos recursos para que ella también pueda aparecer de una manera mucho más yo que oportuna, porque cuando aparezca, para prestar atención. Y lo demás, irlo llevando de una mejor manera. Cuando aparezca esta de corte psicótico que requiere ayuda, que ya sabes que tienes que ir a la urgencia o que tienes que ir a hablar con tu psiquiatra o psicólogo o el psicoanalista y que te puedas atender porque sabes que hay un problema que atender de manera profesional. Así es. Y bueno, no hay que olvidar que también hay otra forma de angustia cuyo origen es el sentimiento de soledad. O sea, las personas que han vivido situaciones de soledad, o sea, no se han sentido suficientemente acompañadas, lo cual nos lleva a pensar en la importancia de la tarea parental y particularmente la tarea de las madres para hacer sentir a sus hijos acompañados, para que la sensación de soledad no se transforme posteriormente en fuente de angustia. Es muy importante que las mamás justo presten estos oídos para escuchar a veces lo que los niños no pueden decir, pero que lo expresan a través de un dolor de pancita, un dolor de estómago, un dolor de cabeza, cuando se vean así como aprensivos y preocupados. Entonces hay que considerar que en ese sentido, si las mamás escuchan eso que a veces los niños no pueden decir, pueden prevenir muchas situaciones futuras de sentimiento de soledad como origen de angustia. También se habla de que el sentimiento de vergüenza puede ser fuente de angustia. Cuando el niño es avergonzado, quizá por sus padres o por algún hermano o por algún chico mayor, por algo que no puede hacer bien, por algún momento en que pierde el control, supóngase que pierde el control de esfínteres, y lo regañan y lo avergüenzan, cochino, sucio, ¿por qué haces eso? No, ¿por qué no te controlas? Puede crecer con una sensación de vergüenza que lo inhiba más adelante en el desarrollo de otro tipo de habilidades. Así como no pudo sentirse seguro en el control de su habilidad de control de esfínteres, puede inhibir otro tipo de desarrollo de otro tipo de habilidades. Entonces es importante también prevenir la vergüenza. La vergüenza no es un buen correctivo, no sé si me explico, excepto en muy escasos casos, o sea, donde de veras ayude a que el sujeto a lo mejor tenga más control quizá de una situación dañina o destructiva o autodestructiva, pero por lo demás, el causarle vergüenza a alguien más lo puede predisponer a presentar situaciones de angustia muy intensas en la juventud y en la edad adulta. Y lo mismo la culpa. O sea, sentir culpa por algo que no se hizo bien, por algo, ahora sí que de pensamiento, palabra, obra o omisión, ¿no?
si hay ese sentimiento de culpa, puede causar angustia en la vida adulta. Como se reprime el motivo de la culpa, el sujeto ya no recuerda por qué se siente culpable, pero sí tiene esta sensación de angustia, esta señal que es la angustia, que le está recordando que ahí hay algo que hizo mal. Ahora, también es cierto que en la época actual encontramos que muchas personas enojonas, coléricas, iracundas, viven con mucha angustia, pero lo que más se les nota es la angustia y no este carácter colérico permanente. Son personas que a lo mejor se frustran con mucha facilidad, que ante situaciones interpersonales desagradables, su primera reacción es de ira o es de cólera. Y esto los hace sentir ya sea con miedo a quedarse solos, fuente de angustia, avergonzados porque no controlan su respuesta colérica, que se puede volver fuente de angustia, o culpables por el insulto que hicieron, por la pelea que provocaron. Entonces hay que considerar que una de las grandes fuentes de angustia, pudiéramos decir que es la agresión y el temor a perder el control de la propia agresión. Entonces casi tendríamos que decir, para las personas que quieran prevenir situaciones angustiantes, tienen que hacer un ejercicio de autoobservación y decir, mi respuesta suele ser el enojo, mi respuesta suele ser de cólera, soy una persona iracunda que a la menor provocación estalla y pelea y entra en conflicto, porque eso puede hacer más angustiada como persona, pero además puede también predisponer a quienes están cerca de mí a que vivan con esa angustia de a ver en qué momento estalla, a ver en qué momento empieza a provocar el problema, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que es muy importante reflexionar sobre esto y también reflexionar sobre estos grandes temas que llevan a las mamás a plantearse todos estos nuevos retos, ¿no? O sea, en la actualidad la maternidad tiene nuevos retos y es conveniente reflexionar en torno a las nuevas funciones y a las nuevas tareas de la maternidad para que las familias gocen de mayor salud emocional y para que también todos los integrantes en ese sentido vivan con mayor gozo, con mayor bienestar, que los retos se vivan con entusiasmo y no siempre como algo riesgoso para la integridad mental, ¿no? Y bueno, no sé si pueda comentar a propósito de esto, tenemos un coloquio internacional en Puerta, organizado aquí por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, Escuela de Psicología y Psicoanálisis de Ciudad de México. Se titula justo Maternidades Actuales, un punto de vista psicoanalítico, en donde queremos hablar de cómo en la actualidad la pandemia impactó, la verdad es que muy fuertemente, los roles parentales actuales, tanto de la madre como del padre, tanto del padre como la madre, produciendo cambios que ya vamos notando. Ya los notamos en las familias y que es necesario tomarlos en cuenta y encauzarlos. El rol materno ha tenido que incorporar funciones importantes en la relación con los hijos, particularmente en aquellas mamás que no solo se dedican a las tareas del hogar, no solo son mamás, no solo son parejas, sino que además trabajan, muchas desde casa, y por esa razón es necesario que estudiemos y reflexionemos en torno al tema. Las madres en un momento dado pueden caer en intermitencias, es decir, que expresen su amor, su afecto, su cariño, su ternura, y luego no lo expresen por las angustias que ellas mismas traen. Y luego lo vuelvan a expresar, pero luego no lo expresen, y que a lo mejor el niño en un momento en que necesita tener la seguridad de que cuenta con el cariño de mamá, se encuentre que está en un momento de intermitencia y no la encuentra disponible ni tierna ni con una respuesta adecuada a las necesidades del hijo. Entonces hay que estudiar estos temas y hablar también acerca de la importancia de que las madres mentalicen acerca de lo que le pasa a sus hijos niños, bebés, niños, infantes, niños, adolescentes, estudiantes, futuros graduados, futuros posgraduados, ¿no? Y que los ayuden a dialogando, escuchándolos, no regañándolos, no juzgándolos, sino escuchando cuáles son sus preocupaciones y permitiendo crear
este espacio intermedio entre los hijos y ellas para poder discutir sobre lo que puede estar pasando y ayudarlos a gestionar estos momentos de angustia. Este coloquio va a tener lugar el próximo sábado, 25 de marzo de 2023, y vamos a tener un programa muy rico, muy nutrido, donde se hablará de las consecuencias de la depresión posparto, cómo se puede reparar la madre después de la depresión posparto, de las abuelas como figuras subsidiarias de la madre. Tendremos el gusto de presentar el volumen 1 del libro Parentalidad y Teoría del Apego, editado por Simática, compilado por Elsa Wolfberg y Mario Marrone, que son figuras importantes dentro del desarrollo de la teoría del apego, y en la que participamos un grupo de colegas como coautores. También estará el editor, que es el licenciado Manuel Esbert, que es psicoanalista, autor de la trilogía de libros y además editor, y algunos coautores más. Entonces, bueno, es un imperdible también la presentación del libro. Hablaremos de las intermitencias afectivas, de esto que mencionaba, del diálogo reflexivo y la mentalización como herramientas para las mamás, para ayudar a disminuir la angustia en la familia, de las fantasías que puede haber en la madre cuando nace un nuevo hermanito, cuando hay separación en los padres, cómo repercute esto en los afectos de las madres y en la relación con los hijos, de la decisión de ser madres, quienes tienen la claridad de serlo, quienes tienen dudas acerca de serlo, de la identidad y la identificación con la propia figura materna. También tendremos otra conferencia internacional donde se hablará de la transmisión transgeneracional de traumas, cómo a veces no es únicamente el conflicto con la madre actual, sino que se vuelve la herencia, pero es una herencia que más que herencia genética es una transmisión inconsciente de traumas de otras generaciones que se vienen cargando y pasando a las siguientes generaciones a través de la identificación. Otro de nuestros invitados, que es el doctor Stephen Seligman, hablará de eso. Y bueno, también de la ambivalencia y de las dificultades para entenderse entre madres e hijos adolescentes. Entonces, bueno, quiero invitarlos, Zuleima. Quiero invitarlos a que asistan. Tenemos un boleto para ustedes, va a ser completamente en línea, entonces pueden asistir desde casa y les ofrecemos un descuento especial a sus estudiantes interesados en seguir aprendiendo sobre el tema. A toda la comunidad de la Universidad Cooperativa de Colombia les ofrecemos un lugar con un costo privilegiado, que es un donativo más bien simbólico, pero bueno, sería además con descuento. Muchísimas gracias, doctora Vanessa, por esa atención que usted ha tenido con nosotros en la Universidad Cooperativa de Colombia, porque este coloquio, llevo unos 3 años asistiendo a este coloquio también, aprendiendo mucho, lleno cuadernos de todo lo que voy aprendiendo y voy anotando por ahí. Y claro, que toda esta información también aumenta las posibilidades de hacer introspección, de conocerte, de que la angustia tenga otro lugar, que no te sientas desbordado, y es importante entonces, como lo menciona la doctora Vanessa, este coloquio, para también llevar esta información a las mamitas que de repente se quedan preguntándose, ¿y cómo hago para no ser tan dura? ¿Cómo hago para no inocular esa vergüenza en mis hijos? ¿Cómo hago para no hacer esas bromas pesadas? Sino que me pueda poner desde un lugar, a lo mejor con una madurez emocional distinta, y poder aprovechar ese vínculo que se está organizando ahí con quienes más nos necesitan, que son los niños, en este caso para las madres que están criando a sus niños con tanto amor, con tanta disposición, pero que a veces faltan esos recursos. Doctora Vanessa, yo quiero hacerle extensiva una pregunta que tenemos acá en el YouTube. Dice, buenos días, dice Roxana Gutiérrez García. Buenos días, doctora Nahur. La sinceridad hiriente que usted mencionó puede ser la falta de represión como función del superyo. Gracias. Saludos, Roxana Gutiérrez García. Muchas gracias a Roxana Gutiérrez, que nos escucha desde Nueva Delhi, Zuleima. Desde allá está conectada. Le mandamos un afectuoso saludo. Y sí, efectivamente, esa sinceridad. Yo hablaba en algún momento de la importancia de que los jóvenes tengan valores, Zuleima. Fue en el momento que hubo desconexión por la red, por problemas de red.
de la importancia de ayudar a los jóvenes a jerarquizar sus valores y no una escala de antivalores, que ya después de pasada la adolescencia es muy difícil de modificar. Y yo decía que es buena la honestidad y quise hacer alusión a la sinceridad hiriente, que algunas veces se malentiende la sinceridad y se utiliza como medio para decirle cosas hirientes al otro, y como menciona la psicoterapeuta Roxana Gutiérrez García, que puede ser más bien como un pretexto. Yo soy muy sincero, pero en realidad no tiene represión, no mide, no empatiza y no conecta con la otra persona para ver si puede escuchar eso que le quiere decir y si le va a servir de algo. Porque a veces dicen, no, yo soy muy sincero y yo te digo lo que pienso, pero a veces uno tiene que preguntar, ¿y para qué dice eso? ¿De qué le sirve a la otra persona? A lo mejor nada más para angustiarla más. Claro Y que sí, sí. puede ser, puede ser causado por una situación agresiva en el fondo, ¿no? Claro que sí. Y Sí. esto de tener esa sinceridad hiriente me hizo recordar también algunos casos en los que el adolescente se pregunta, pero mamá y papá, ¿por qué están molestos? Pero a veces ha sido un sincero hiriente con ellos y eso también tiene una reacción emocional. Porque luego es como ellos están molestos, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para no molestarlos? Y se convierte ahí, digamos, en un tema disfuncional en la comunicación, pero que si nosotros lo vemos en perspectiva, y es que si el otro se siente herido, tiene derecho a su respuesta emocional. No va a trascender de ahí, no va a pasar a más nada, pero mientras lo está elaborando, mientras lo está respirando, mientras está reconociendo que fue una salida hiriente de la otra persona, del adolescente o del hijo universitario, y lo está elaborando. Entonces también reconocer que estas elaboraciones llevan un tiempo y que los adultos, por muy adultos que sean, también tienen un sistema emocional de respuesta, unas esperas también de la vida que a veces vienen interferidas por situaciones de estrés que no les permite estar necesariamente siempre en la mejor disposición emocional. Lo digo también porque te consulta más bien de pasillo, que no consultas en una charla, como porque se enfadan, porque todos tenemos derecho a veces al enfado. Todos tenemos derecho a responder a la herida y la idea es no quedarse ahí, pero hace parte también de los procesos emocionales de cada quien tomarse un tiempo mientras lo reflexiona y mientras vuelve a la calma. Exactamente. Ahora, pero también es cierto que uno también a veces se tiene que responsabilizar si está provocando una respuesta de enfado en el otro, si está provocando una exasperación. O sea, obviamente no se justifica ninguna agresión del otro, por supuesto que no, pero también si uno sabe cuál es el talón de Aquiles de la otra persona, no en aras de ser muy sincero, se le esté picando donde le va a doler, ¿no? O sea, también uno tiene que cuidar a la otra persona en ese sentido y saber que a lo mejor si está cansada, porque también hay situaciones que pueden hacer que la persona responda con más angustia, el cansancio, el estrés, el estar separado de alguien querido, el tener una pérdida reciente, el tener alguna enfermedad, hace que las personas se vuelvan más propensas a sentir angustia. Entonces, nos corresponde a los que estamos en su alrededor cuidarlos para no darles un motivo más para experimentar angustia y a lo mejor llevarlos a una respuesta extrema de descontrol, ¿no? Yo me voy quedando, doctora Vanessa, que tenemos tantos retos para humanizarnos cada día más, tantos retos para aumentar nuestra escala de valores, reconocerla. Tal vez también nos hace falta eso desde el escenario educativo, Sí, estimular mucho. es bien importante que los maestros puedan presentar valores y también figuras de identificación para los jóvenes, que sean figuras de identificación que les propongan también aspiraciones positivas y valores constructivos para su personalidad. Claro, no pensar que todos, yo entiendo lo que usted me dice, pero también me hace pensar que a veces en el día a día, en la vida, se hace como que esa tarea es de otra persona, que no es importante promover valores que den estructura, valores que den herramientas a las personas, sino que a veces dejamos esa tarea a la vida y la vida va pasando, no aparece como esa figura que le pueda brindar al estudiante
ese soporte. Entonces también por acá una exhortación, ¿verdad? A todas esas posibilidades que tenemos en medio de la formación de poder ayudar a los jóvenes en esa formación de valores. Por acá tiene usted unos mensajes también en YouTube, doctora. Dicen por acá bendiciones, buenos días. Dice bendiciones la profesora Sara Josefina Esfaraín, la profesora Selena Álvarez, buenos días y bendiciones. Dice la profesora Marta Fernández, buenos días. Dice por acá Luz Mari Gutiérrez Llanos, genial, genial. Lady Tatiana Pachón Fandiño, mi profe linda. Entonces, mire por acá, doctora Vanessa, cuántas bendiciones envían a usted. Yo también estoy agradecida y también le envío muchas bendiciones para que usted siga siendo promotora de salud mental. Yo quiero cerrar esta conversación, doctora Vanessa, en 2 momentos. Yo voy a volver a hacer la presentación para recordar que la doctora Vanessa Naúl Serio es doctora en investigación psicoanalítica y psicoanalista individual y de pareja por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Además, trabaja en la Escuela de Psicología y Psicoanálisis en México como analista y supervisora didáctica. También es docente universitaria y de posgrado desde hace 26 años, autora de 35 libros y coautora de 26 libros. Además, autora de 35 artículos, segunda autora de los libros Psicología Psicoanalítica del Arte y Técnica de Entrevista con Adolescentes. Y su más reciente libro es El Duelo, una mirada psicoanalítica, editado en 2018 por Sigmática España, miembro de IAN Reino Unido. Y estos también se los quiero mencionar porque todo esto también que ha dicho la doctora Vanessa está muy desde la perspectiva que el crecimiento va a implicar unos duelos, nos explicaba ahorita. Cada vez que nosotros vamos creciendo y vamos cerrando unos ciclos, probablemente nos vamos a sentir angustiados. Entonces, que todos estos retos que nosotros estamos asumiendo, los podamos asumir con mayor tranquilidad, con mayor reflexión y, por supuesto, que no dejemos de educarnos. Doctora Vanessa, ¿algún mensaje que usted quiera dejarle a la comunidad de la Universidad Cooperativa de Colombia, UCC más cerca de ti? Bueno, quisiera mencionar que el seguirse preparando para tener un espacio académico, un espacio reflexivo en lo cognitivo, pero también en lo emocional, para tener un espacio profesional a futuro donde cada quien se pueda desenvolver, se vuelve una forma privilegiada para poder canalizar la angustia. O sea, creo que sí es importante considerar que cuando alguien se sienta angustiado, lo único que no debe hacer muchas cosas y debe buscar con quién hablar definitivamente. Si no encuentra una persona que le dé la respuesta que necesita, que busque un profesional de psicoterapia psicoanalítica, por ejemplo, ¿no? Pero también lo que no debe hacer es desertar, nunca dejar de estudiar, de seguirse preparando, porque a la larga se establece un camino mental, un camino emocional, a través del cual se puede canalizar la angustia cuando se vive, donde se puede sublimar estos afectos dolorosos, displacenteros, que causan malestar, y que entonces la vida académica y profesional también se vuelva un vehículo para transformar la angustia en crecimiento, en motor de crecimiento y de superación. Y yo recomendaría, aunado a esto, el que cada quien pueda desarrollar algún tipo de actividad artística, algún tipo de actividad o gusto o práctica del arte, o incluso de disfrute, puede ser desde una película hasta escuchar una canción, o ponerse a bailar, o ponerse a dibujar, o ponerse a garabatear, pero alguna actividad artística que le permita también canalizar lo que está sintiendo. El arte nos ofrece siempre un espacio para simbolizar aquellas cosas que a veces ni el propio sujeto se da cuenta que está sintiendo, pero que encuentra un símbolo que nos presenta el artista, el autor de esa obra, en una frase de una canción, en una expresión terapéutica de un poema, en un color o en una figura de un cuadro, etc. Entonces, ya sea que la practiquen, aunque después entren a trabajar, que no dejen esos espacios recreativos, esos espacios de arte. Muchos alumnos en la universidad son muy creativos, tienen este sentido estético muy a flor de piel, y luego llega la vida laboral y como que se va extinguiendo esa práctica, y creo que es muy importante que la conserven, que sigan con esa posibilidad creativa, porque es un buen medio para canalizar la angustia. Y Gracias, para mí es un buen medio de salud mental.
Gracias, doctora. La doctora Vanessa Nahul también es artista plástica, hace unos cuadros maravillosos. También tiene toda una atención para los jóvenes de escasos recursos que solicitan ayuda también en el centro. Y eso también es importante decirlo, porque qué bueno que Latinoamérica estuviera también con toda esta expansión de esos centros en los que usted ha atendido a muchos adolescentes y les ha permitido cambiar su estilo de vida y su manera de mentalizar la experiencia de vida. Me queda claro y qué hermoso, me encantó porque es hermoso saber que todos tenemos una necesidad emocional psicológica de comprendernos y que esto debería tomarse, así como vamos al gimnasio todos los días, una oportunidad de crecer, crecer y no quedarnos con nuestras ideas, ahorita que está muy de moda el concepto sobrepensando, sino más bien de evolucionar nuestras maneras de concebirnos emocionalmente y psíquicamente. Muy chévere escuchar eso de su parte, doctora Vanessa. Gracias, Zuleima. Sí, el arte es también un vehículo para la mentalización y el diálogo y la función reflexiva. Bueno, doctora Vanessa, desde la Universidad Cooperativa de Colombia, desde la universidad y su programa UCC Más Cerca de Ti, desde cada una de las cátedras, desde cada uno de los estudiantes que están por acá conectados, por ahí están enviando el feedback de que están muy al pendiente de la conexión. Le damos las gracias, bienvenida a Colombia, bienvenida siempre Gracias. a nuestros hogares, a nuestro corazón. Y bueno, ya saben, están invitados al coloquio, hay un descuento especial por hacer parte de la comunidad de la Universidad Cooperativa de Colombia, y desde ya agradecidos con usted, doctora Vanessa, y el Instituto de Psicoanálisis, del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctora Vanessa, y a todos los profesionales que trabajan con usted en este instituto, porque sé que son muchísimas personas también las que están allá haciendo esta conexión con nosotros. Hoy una conexión, me gusta decir, binacional, sí, para UCC Más Cerca de Ti. Muchísimas gracias, doctora Vanessa. Gracias a usted, Zuleima, y gracias a la Universidad Cooperativa de Colombia. Y después, gracias. Entonces,